Esto es simplemente, ¿cómo te digo? Es un boom, es un aparataje, sencillamente. O para que la gente se olvide de los verdaderos problemas que hay aquí. Todo ese tipo de cosas, todas esas cosas van a tener. Se el arroz es vacío cuando lo vamos a comer. Con lo que está ahí, con los huevos. Los sectores residenciales, con apagones de 8, 10 y 12 horas. El sector privado se quiere apoderar de todo el sistema eléctrico nacional. Una tecnología de punta, siempre lo ha hecho. Geraldino, vamos a 50 días y algo de gobierno, ¿cómo lo sientes? Que parece que tiene casi 4 años. A educación le sobra dinero. ¿Le sobraron 5.000 o 4.000 millones? No, al año pasado le sobraron 21.000 millones de pesos. Ay, Virgen de la Altagracia, como dicen en San Juan. Pero mucha de esa gente crítica hoy goza de nombramientos espectaculares. ¿Tú te has sentido perseguido, presionado en este gobierno por tus posiciones? Saludos para toda la gente que está con nosotros. Esto es Al Tanto con Colombia. Suscríbase, comparta y comente. Y estoy en este Twitter, señores, que coge fuego cada vez que este hombre pues se pone en el teclado de su teléfono y arranca ahí. Según el expediente de la Procuraduría sobre el caso Transcor Latam, el Ministerio Administrativo de la Presidencia supuestamente autorizó al Instituto IDAC transferir 1.200 millones de pesos al Intran. La pregunta que se hace este periodista que nos acompaña hoy, con el que vamos a dar un paseo por su vida y por el país, ¿qué tiene que ver la aviación civil con Transcor Latam, con transporte terrestre? Entre otros tweets, no sé si se puede decir ex ahora, que ha publicado Geraldino González, que está aquí con nosotros, con el aplauso de ustedes aquí en su casa. Gracias por estar con nosotros. Gerald, como te dice Marcela Espinal. Muchos me dicen así, muchos, la mayoría. Gracias por estar con nosotros. Gerald. Gracias a ti, de verdad. Primero quiero comenzar felicitándote por esta plataforma que tú tienes, porque ha sido un esfuerzo tuyo. Y de verdad que valoro ese emprendedurismo que tú has tenido. Muchas gracias, Geraldino, que no hemos estado así como tan cerca nunca, pero tampoco hemos estado nunca tan lejos. Tan lejos. ¿Verdad? Así es que muchas gracias, señores. Yo tengo la colección completa aquí en esta mesita. Ahorita vamos a repasar algunos de los libros de Geraldino González, el más reciente, Informes Fatales, una novela que ha escrito, y vamos a develar de qué se trata en breve. Geraldino tiene un acento en el tema de medio ambiente, siempre ha sido, me acuerdo cuando se usaban los DVD, que yo lo tengo por ahí, un DVD con un documental, un DVD no, un VHS, ¿te acuerdas? Un VHS sobre los trabajos de Geraldino González. Y yo quiero, Geraldino, empezar con esto, con el uso de las herramientas de redes sociales, que te has vuelto un tuitero, ya no se dice Twitter, ahora es X, ¿verdad? Ya ese nombre se le quedó, Twitter. Por siempre, ¿verdad? Bueno, y entonces empezando con tu más reciente tweet en este momento, con el tema de la reforma que se presentó hace horas. Tenemos reforma constitucional y tenemos reforma fiscal. Vamos a tener un procurador escogido diferente. ¿Qué aporta eso? Bueno, yo particularmente lo he dicho, para mí la reforma constitucional es un antojo del Poder Ejecutivo. Porque el mandato de la Constitución de 2010 establece haber hecho, dentro del transcurso de tiempo que ha pasado, del 10 al 24, un referéndum. Pero decidieron hacer una reforma constitucional para supuestamente ponerle candado. Ahora yo te digo, por ejemplo, ¿cómo lo han hecho? El viernes de la semana pasada, los diputados la aprobaron de urgencia en 2 lecturas consecutivas. El martes los senadores la aprobaron de urgencia en 2 lecturas consecutivas. Y al otro día, el domingo, el presidente promulgó el decreto llamando a la reforma. Ayer se comenzó ya a discutir la reforma. Entonces yo te pregunto, es legítima, pero ¿cómo tú haces una reforma? ¿Qué es una constitución? Una constitución es un pacto social. Entonces, ¿dónde está el consenso? ¿Dónde está el pacto social que hay con respecto a eso? Hay una imposición simplemente ya. ¿Por qué o cómo o
¿qué indicios? Y yo lo he oído en boca de mucha gente, es un capricho del presidente, es un antojo. ¿Cómo tú traduces ese antojo, capricho? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, yo pienso, mira, por ejemplo, yo lo que digo es, el señor presidente habla de candado a la Constitución, ok. Pero esos mismos legisladores, esos senadores, esa mayoría abrumadora que está ahí, va a aprobar la reforma tal y como se le enviaron. Ahora yo te pregunto, si llega el 27 o el 26 y ven que no hay perspectiva de tener un candidato que pueda ganar las elecciones por parte del partido de gobierno, ¿qué van a hacer los legisladores? ¿La van a modificar otra vez y el candado se fue a pique? ¿Para qué la modificarían? ¿O para permitir la reelección? Hoy, ¿qué van a hacer? No, pero él no va a decir, él no se va a contradecir. Oh, pero ven acá, ¿y cuántos legisladores propuso el jefe del Estado que se eliminaran? 53. ¿Cuántos decidían los diputados? 20. Entonces, mira ahí, un simple ejemplo de que no se está obedeciendo todo lo que él dice. Tú sabes, Geraldino, que él ha dicho, y algunos de los funcionarios y de los voceros han dicho, como que, creo que él lo dijo en una semanal, como que los políticos del pasado no entienden que alguien se quite poder. No sé si viste esa línea. Y era exactamente esas fueron las palabras. Pero es que nadie se está quitando poder en Colombia. ¿Por qué? Porque la Constitución prohíbe la reelección. Entonces, ¿cuál es el poder que te está quitando? No, porque él va a poner un transitorio que le impida a él mismo no reelegirse. Pero un transitorio como el que se puso Danilo Medina. Y no se pudo reelegir. Pero es un transitorio, no es un transitorio así, ¿no? Ah, pero sí. No, pero también se podía quitar si se llevaba a cabo. Si había mayoría. Sí. ¿Y quién tiene la mayoría ahora? En el caso del procurador, se quita poder cuando no lo nombra él, porque ahora lo va a nombrar, es una terna que él puede proponer. ¿Y quién te dijo que le quita poder? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura? El presidente. Entonces, ¿a quién van a nombrar? Le van a presentar una terna, pero de la terna, sencillamente, va él el que la va a escoger. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Esto es simplemente, ¿cómo te digo? Es un boom. Es un aparataje, sencillamente. Para que la gente se olvide de los verdaderos problemas que hay aquí. Lo verdadero. Yo te pregunto, tú sales ahí a la calle, a la 27, a la máxima, o tú sales a la calle, o vas a los barrios, y pregúntale a la gente cuáles son sus problemas que les gustaría que les resolvieran. ¿Algunos están en el Congreso Nacional? No. Te voy a decir. Están discutiendo de urgencia la ley de seguridad, la ley de seguridad médica, o sea, la ley de seguro familiar. Esa sí es importante. Pero ¿cuántos años tiene? Ya debieron haberla modificado. En el 17 debieron haberla modificado. Pero esa afecta a todo el mundo. Y yo te voy a preguntar, ¿cuántos años tienen con la ley de agua ahí? 4 años le pasaron y no le pusieron la mano y recibieron una ley de agua consensuada con organismos internacionales y con los senadores y los diputados de esa época completo, oposición y gobierno, y a esa ley de agua no le pusieron un dedo. ¿Tú sabes por qué, Colombia? ¿Por qué? Aquí el agua está privatizada. ¿Tú sabías que 9 de cada 10 dominicanos consume agua embotellada? 9 de cada 10. Entonces yo te pregunto, ¿y entonces qué? Eso no se llama privatizar el agua? Ah, pero esa ley no la aprueban porque hay intereses muy poderosos. Pero para algunas cosas sí somos muy efectivos. Como tú dices, ya se pasó la reforma. También se presentó este lunes 7 porque estamos a 8 al día que estamos grabando este programa, y el 7 de octubre se presentó la propuesta de reforma que ahora no se llama reforma fiscal, ahora se llama reforma impositiva.
De modernización fiscal. De modernización fiscal. De modernización fiscal. Sí. Y dentro de tu tweet, que ahí me encontré mientras abríamos el programa, el pan, el arroz, la leche, el plátano, la yuca y el huevo estarán exentos. Eso es lo único que vamos a comer nosotros que no tiene impuestos. Después, las habichuelas, el maíz, los enlatados, la sardina, todo ese tipo de cosas. Todas esas cosas van a tener. El arroz es vacío cuando lo vamos a comer. Con lo que está ahí, con los huevos. Es bueno el arroz con huevo. Claro, es bueno. Pero no todo el día. No todos los días. ¿Por qué es tan urgente para el presidente en sus primeros 100 días esta reforma? Ahora mismo la urgencia son los temas que verdaderamente sufre la población. Pero yo te digo, ¿por qué lo hace ahora en los primeros 100 días? Bueno, precisamente lo están haciendo ahora como una manera de opacar los verdaderos problemas que tenemos arriba, lo que no queremos tocar. Aquí tú sales a la calle, y no a la calle, no, en el país entero, y tú no encuentras un barrio o un sector, es más, los sectores residenciales, con apagones de 8, 10 y 12 horas. Sí. Y si tú no tienes la manera, estamos en otoño, es puro calor lo que te tira un abanico. Yo te quería preguntar justamente, Geraldino, algo que me llamó la atención, ¿por qué inmediatamente pasaron las elecciones tenemos a Celso Marrancini haciendo denuncias de mala gerencia en las distribuidoras y empezamos a sentir esos apagones, porque yo no los sentí en mayo, yo no los sentí tan agudos en los primeros meses de este año? ¿Qué pasó de mayo para acá? Tú no lo podías sentir en mayo, porque antes de mayo estábamos en proceso electoral. ¿Cómo se deteriora todo de un día para otro, en serio? No, sencillamente. Lo primero es Colombia. En este país todo el mundo sabe que aquí hay un problema de redes. Nosotros tenemos la capacidad instalada de cantidad de megavatios que necesita el país para producir energía eléctrica suficiente para todo el mundo. Pero nadie ha querido enfrentar el problema de las redes de distribución. Fíjate que, por ejemplo, ¿cuántos millones le deben las EDES a la empresa de transmisión eléctrica, que es esa que pasa los cables? Eso le deben más de 4.000 millones, casi 6.000 millones de pesos. ¿Cuánto le deben a EGEI? 18.000 millones. Pero esas son empresas del Estado. Pero a los privados no le debemos ni un chile. ¿De qué se trata? ¿Se habla de un cartel, de un...? Se trata sencillamente de que el sector privado se quiere apoderar de todo el sistema eléctrico nacional. Ahora yo te voy a preguntar, ¿quiénes están en el sistema eléctrico actualmente? ¿Quiénes están? Ve buscándolo uno por uno. Lo que siempre han estado. Entonces, los que se han beneficiado todo el tiempo de eso. Lo que siempre han estado y se van a quedar con él. Porque, por ejemplo, yo te pregunto, se construyó una planta Punta Catalina que produce la tercera parte de la energía en República Dominicana. Pero ¿qué hizo este gobierno desde que llegó? ¿Qué contrató? 4 compañías para que hicieran un proyecto en Montecristi y Manzanillo para agregar 800 megavatios. Y esas compañías, ¿cuántas fueron a concurso? 2. ¿Cuántas ganaron? 2. ¿Por qué no le hicieron una licitación internacional? Entonces, ¿qué ocurre? Que esas compañías, no es el Estado que está construyendo ni una planta Catalina ni una planta a gas natural. El Estado está invirtiendo un chele en el soporte de la energía. Quizás por lo que traímos, por lo cuestionada que fue esa planta construida por el Estado, una narrativa que se instaló también en la opinión pública, que la tomó la oposición. Entonces el gobierno no se mete, no se embarca en construir otras plantas. El carbón estaba desfasado, o es que hay intereses externos, privados, que no quieren que el Estado tenga independencia para ello vendernos esa energía cara que siempre hemos cobrado. El sector privado no le interesa que el Estado sea un generador de energía, porque eso va en perjuicio de ellos.
Y entonces, ¿para qué? Recuerda que nosotros teníamos un contrato con una planta que estaba en Puerto Plata que había que pagarle, funcionara o no funcionara. Y eso se eliminó. Entonces, al sector privado lo que le interesa es adueñarse de las generadoras eléctricas dominicanas que pertenecen al Estado. ¿Qué significa tener a Celso Marrancini como gestor del sistema de todo lo que es ahora no es la CDE, ahora es el Consejo Unificado de las Sedes? Sí. Si él también es una persona que es parte del negocio externo, según Pero tengo ese entendido. ese no es solo su cargo, él tiene 3 cargos en el sector eléctrico. Presidente del Consejo Unificado de las Sedes, vicepresidente del Gabinete Eléctrico del Gobierno y vicepresidente director del Consejo Ejecutivo de Punta Catalina. Son 3. Él ha estado en los gobiernos de Leonel, de Danilo y está en este. Exacto. ¿Cuál es la explicación? En ninguno ha dado resultado. ¿Por qué lo buscan siempre? Recuerda, ¿quién es el presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa? ¿Cómo se llama? ¿Del CONEP? Sí, Celso Juan Marrancini. ¿Es hijo o sobrino de él? Hijo. Entonces los empresarios, pero no me ponga adivinanza, acábame la, ¿verdad? ¿A quién visitaron primero desde que pusieron al nuevo ministro de Energía y Minas? El CONEP lo visitó inmediatamente. ¿Tú te explicaste el nombramiento de Joel Santos Joel, como brincar de ministro de la presidencia a Energía y Minas? Cuando tú a tu vida lo que ha pasado en un área de hotelería. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos a Joel Santos ahí? Porque es del sector privado. No, pero ellos tienen mucha gente del sector privado. Sí, pero ese es un ministerio fundamental. Energía y Minas es fundamental. En este momento. En este momento es fundamental. Hemos hablado mucho. De ahí es que salen todos los permisos y todas las autorizaciones. Hemos hablado mucho de tierras raras en estos días. Geraldino, tú que has sido un abanderado de todo el tema de medio ambiente, ¿es verdad que tenemos tierras raras? ¿Es verdad que los chinos se la están robando, que se la llevan juntos? Yo puse un Twitter sobre ese asunto y decía, el Estado creó una compañía que se llama, una empresa que se llama Emidón, Empresa Minera Dominicana. Y en el decreto, en el mismo decreto donde la crea, autoriza la exploración en una zona de pedernales de la tierra rara, de la primera parte que tiene que ver con tierra rara. Y yo te voy a preguntar a ti, ¿por qué en pedernales? ¿Cómo es pedernales? ¿Tú sabías que el 68% del territorio de Pedernales es área protegida? ¿Dónde están haciendo explotaciones de tierra rara? En los países de grandes dimensiones geográficas. Hablamos de China, de Bolivia, de Chile, Myanmar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque explotar tierra rara no es lo mismo que sacar oro de allí de la Barri, ni sacar níquel de allí de Falcondo. Tú tienes que explorar millones y millones de toneladas para conseguir una partícula de esas que le llaman tierra rara. Y yo te pregunto, ¿cómo lo van a hacer en Pedernales? Cuando Pedernales o es un hub turístico lo que queremos, o vamos a acabar con la biodiversidad de ellos. Porque ¿dónde van a explorar la tierra rara? ¿Tú sabes dónde va a ser? En el Parque Sierra Bauruco, que está al lado de Pedernales. Pero no es verdad que eso anda como... Eso es mentira. Que eso anda ahí que como batata eso en San lo Juan. tiraron para crear una utopía. ¿Cómo? Eso es una utopía. Aquí. Eso no es verdad. A menos que no querramos llevarnos el Parque Nacional Sierra Bauruco y acabar con el turismo de Pedernales, comenzando. ¿Y qué cantidad más o menos se podría sacar de un espacio, ya que tú hablas de grandes dimensiones? Es que dimensiones? no hay espacio en Pedernales para eso. ¿Hacia dónde va a crecer Pedernales? No vale la pena. No vale la pena. Porque, por ejemplo, me explicaba alguien de ella. Bueno, hacia el oeste tenemos Haití. Hacia el sur tenemos el Mar Caribe. Hacia el este tenemos los fideicomisos para las construcciones que se van a hacer. No queda el norte, que es donde está el Parque Sierra Bauruco, donde está el hoyo de Pelempito. Entonces,
Yo te pregunto, ¿dónde lo van a hacer? Como dirían los americanos, no puedes comerte el bizcocho y quedártelo también, una de las dos. Exactamente. Geraldino, vamos a 50 días y algo de gobierno, ¿cómo lo sientes? Que parece que tiene casi 4 años. ¿Está empezando? pero tú lo ves en la reacción de la gente. Parece, o sea, tenemos un gobierno joven que parece un gobierno viejo. Y entonces, ¿cómo tú crees que podría empeorar el efecto de la reforma fiscal o la modernización fiscal, como le llaman ellos? Espera que comience a aplicarse para que tú veas. ¿Cómo es que la puerta? Tú, por ejemplo, yo supongo que tú tienes un vehículo de lujo, ahora vas a pagar 6,000 pesos en vez de 3,000. En vez de 3,000 por la placa. No, el yo que ando en un pagaba, vehículo. el que tenía un Sonata que pagaba 1,500, ahora va a pagar 3,000. Y el desmonte de esas exenciones a los ricos. Ahí vi a doña Ligia. ¿Y cuáles son los desmontes? Sí, el de las exenciones, se ha hablado del tema turístico. Sí. El tema turístico tenía 34 años que no se le desmontaba. El tema de la ley de cine tiene 12. ¿Qué te parece lo de la ley de cine? Lo de la ley de cine yo pienso que es sujeto a discusión. Porque si bien es cierto que hay demasiado privilegio, no es menos cierto que ha incentivado el cine en República Dominicana. Pero ahí se filtran muchas cosas. Incluso hay gente que ha dicho que por cada película que se filma aquí, que se hace aquí, de aquí, el Estado tiene que pagar 43 centavos por cada boleta al que la hace. O sea, eso no es posible. Y luego la gente no va al cine a verla tampoco. Pero te aseguran que el Estado, que tú hiciste 1,000 boletas, el Estado va a pagar 43 centavos de esas. Aunque no vaya nadie. Al final. Entonces, es una ley para analizarla, ver qué se deja y qué no se deja. El tema fronterizo y de las exenciones en las empresas de la frontera, a propósito del tema de la migración que ha sido muy discutida. Por cierto, Geraldino, ¿cuándo fue que nos llenamos de ciudadanos haitianos? ¿Tú lo notaste o despertaste así un día y viste esto lleno? Mira, yo creo que el tema de la migración debe comenzar en la frontera. Yo te pregunto, si vamos a repatriar 10,000 indocumentados, porque es incorrecto llamarle haitiano, estamos hablando de indocumentados. Ninguna persona es ilegal en ninguna parte. El término ilegal no es correcto. Es indocumentados. Ahora, yo te pregunto. Perdóname, ¿cuántos indocumentados tú crees que hay aquí? Aquí, no, aquí tiene que pasar de 500,000 de indocumentados. Y te diría, mami, pero será en San Juan. Nada más en San Juan hay 500,000. No, muchachos, aquí hay 2 o 3 millones de indocumentados. Bueno, yo publiqué un reportaje hace 3 semanas donde, con datos que me dio el Ministerio de Relaciones Exteriores, no que yo lo inventé, porque yo no invento nada, yo se lo pedí a través de la ley de libre acceso y me lo dieron. Y decía que del 21 al 23 habían solamente otorgado 315,000 visas. Eso yo lo publiqué en un reportaje, tú lo puedes buscar en YouTube que está ahí. 315,000. Ahora yo te pregunto, otorgamos esa visa, pero ¿cuántos sabemos que regresaron de eso? Te estoy diciendo, y los que pasan sin visa. Y los que pasan sin visa. Y entonces en ese sentido ayudaría fortalecer ese cordón económico en la frontera con mayores incentivos en vez de quitarlos, para que de repente la gente pueda ocupar esa zona, porque no sé si en tus exploraciones para medio ambiente has notado que está prácticamente despoblada la frontera, los pueblos fronterizos. Te voy a dar un dato, en uno de esos libros hay un dato donde en el momento en que yo lo hice, óyeme, yo recorrí Haití entero y recorrí la frontera entera, y en las 5 provincias fronterizas que nosotros tenemos, o teníamos en ese momento, habían 300,000 dominicanos. En el departamento este de Haití, que así es que le llaman departamento, donde está Belader, está Hincha, está en esa zona, ¿tú sabes cuánto habían asentados? 2,5 millones. 2,5 millones de ellos en la frontera, 300,000 dominicanos en la frontera en ese momento. ¡Wow! Eso es una foto muy contrastante. Ahí está el dato. ¿Y de qué año es? No, de hace 20 años.
Oye, si hace 20 años habían 300,000 en toda la Sí, en toda la frontera. Sí, sí. En todo, desde Jimaní hasta Desde Pedernales. Jimaní a Manzanillo. 300,000 Sí, solamente. porque yo me fui desde Pedernales a Manzanillo, pero no de este lado, sino por el Haití. Y contabilizaste ahora deben. No que contabilicé yo, eran los datos que daban ellos mismos. Bueno, si habían 300,000 hace 20 años, ahora hay 20 gente. Porque los reportes que tengo son devastadores. Pero yo te voy a decir ¿Qué una se cosa. puede hacer? Yo siempre he dicho, he sostenido que una práctica del Estado debía ser pagarte a ti por vivir en la frontera, subsidiarte todo, darte educación gratis, darte salud gratis, darte empleo suficiente, darte todo lo que tú necesitas gratis, porque es un mecanismo de garantizar que tú te quedes ahí. Ahora yo te pregunto, a ti te ofrecen 100,000 pesos para que te vayas a vivir a la frontera, ¿tú te vas a ir? No, Geraldine. Ahí está el problema. Sin embargo, aquellos pobres dominicanos que tenemos en la frontera, que tienen que vivir con chele, con pesitos. Se les roban los animales también. Exactamente. Entonces, yo digo, ninguno de los que vivimos en la capital, ni en pueblos cercanos a la capital, no pueden pagar el mejor salario que nos paguen y no nos vamos a vivir a la frontera. Pero tampoco los empresarios Entonces, ¿qué se hay han que querido hacer? instalar en la frontera. Incentivar al que vive ahí con todo, con educación gratis, salud gratis, electricidad gratis, vivienda gratis, porque es de la única manera que la gente se puede quedar. Sí. Porque hasta yo que viva por ahí o en Haití, digo, me voy para allá. Así es, sobre todo, Geraldino, el tema de cuidar la frontera de parte de los militares, porque, y lo lamento, sé que algunos amigos míos generales, militares, no se sienten bien, hay un descuido o hay complicidad para la cantidad de haitianos que ha pasado en estos últimos años después del magnicidio. Es que eso es imposible así no se puede. Porque yo te voy a preguntar, ¿cómo tú vas a controlar una frontera de 390 kilómetros? ¿A qué distancia tú tienes que poner un guardia? ¿Y el muro? El muro quizás sirva para evitar que se roben animales porque es un muro y los animales no van a saltar. No van a saltar. Solo para eso. No van a saltar los animales. Pero después, no es un muro, es una verja, una malla ciclónica lo que tienen arriba. Muro es el que está construyendo o que comenzó a construir Donald Trump ahí con México. Y aún ahí ese lo pasan. Imagina. Pero también convenimos en que hay muchos bandidos uniformados, ¿verdad? Sí, claro. Porque eso es cierto. O sea, antes era un premio, era un castigo mandar un soldado a la frontera. sí, mucho antes, ya hace rato que es un premio. ¿Cuál es el mayor reto para este cuatrenio de Luis Abinader que dice que no va, con varias reformas caminando? Yo pienso que tiene retos importantes. Eliminar el problema de los apagones. Hacer viable, transitable la capital de la República. ¿Tú sabes por qué? Porque lamentablemente en este 4 años y 50 días no se ha hecho un elevado en la capital. No se ha hecho un paso a desnivel. No se ha hecho un túnel, no se ha hecho una vía de desahogo en la capital. ¿Y cuántos vehículos hemos metido en 4 años en este país? Entonces, si tú no resuelves eso, cada día vas a tener más congestionada la capital. Ya que ¿Entendiste? mencionaste el tránsito, antes de entrar contigo y conocerte un poco más, mencionaste el tránsito y estos días hemos visto el caso el caso Camaleón, que se parecen. ¿Por qué que le ponen nombre de fauna marina? No sé, dicen algunos legistas, abogados, que eso es incorrecto, pero la Procuraduría de Persecución de la Corrupción le pone un nombre a cada cosa. Tú has publicado varios tweets acerca de lo que todo nos sorprendió, que el IDAL le transfirió dinero al Intran. No sé si te esperabas el apresamiento de Hugo y de Jochi.
¿Cómo has visto y cómo has vivido tú este caso, que sería como el primer gran caso de este Ministerio Público Independiente para funcionarios del mismo gobierno del PRM? Yo creo que el caso del Intran podría ser lo que la Hidroquebec fue en el caso de Balaguer, lo que el caso Sunlan fue a Leonel, el caso Odebrecht fue a Danilo Medina y Iván Inter a Hipólito. Iván Inter a Hipólito, exactamente. Cada quien tiene su caso. ¿Por qué tú comparas el Intran con esos casos que, por ejemplo, el de Balaguer, los más jóvenes no se acordarán, yo incluida, Cookie, no sé de lo que él está hablando cuando habló de Balaguer, yo más o menos oí sonar lo de Sunlan, pero yo soy más de Odebrecht acá. ¿Por qué tú metes el Intran en esa línea? Porque es de los casos más escandalosos que ha habido. Esos fueron los casos más escandalosos que hubo en aquellos tiempos. Y las implicaciones que tiene. Y las implicaciones que tiene. Por ejemplo. Porque, por ejemplo, el ministro, el que era ministro administrativo de la presidencia, le manda una carta a Wilson Camacho diciéndole que por error lo metían al Ministerio Administrativo de la Presidencia en el expediente. Y no fue un error. Porque di No, que era yo Joel no Santos, di que la firma no, era de Joel No, Santos. lo de Joel Santos está aparte también. Ah. No, Paliza fue que mandó su carta diciendo que por error en la página 67 y 174, ese expediente tiene 304 páginas, yo lo tengo, y en la 67, él mismo lo dice, por error, metieron el nombre del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que él pide que por favor revisen para que se le saque. Nada más dice eso. ¿Y qué lectura tenemos que el ministro de la Presidencia le mande una carta a un procurador? No el ministro, sí, el ministro. Él es ministro de la Presidencia ahora mismo, sí, o sea, no sé si en la independencia de los poderes, cómo se lee esto, o si tú tienes derecho de verdad, porque te mencionaron por error como ciudadano. Bueno, como ciudadano tú tienes derecho a todo eso, porque tú no estás violando ninguna ley. Ahora, yo supongo que los abogados que estén en la parte de la defensa aprovecharán esa parte para decir, ven acá, y esta parte aquí, ¿qué pasó aquí? Supongo yo. Tú en tu experiencia comunicacional has citado esos grandes casos. El Intran está implicado con otra institución que fue la IDAC, que le transfirió los fondos porque no lo tenía. Pero compras y contrataciones lo dejó pasar en ese momento, Contraloría lo dejó pasar en ese momento. Y yo te pregunto, ¿por qué no están citadas? De hecho, hasta el consultor jurídico mencionan ahí también que vio el contrato. O sea, ¿cómo llegó a este punto? Yo pienso que en ese caso del Intran hay muchas aristas aún por descubrir. Cuando se vaya a juicio de fondo, es que ahí van a salir a relucir cosas. Porque yo pregunto, a menos que no sea la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda, ¿puede alguien transferir dinero de una institución a otra? No. Entonces, ¿bajo qué criterio se hizo? De que era un dinero sobrante que le quedaba al IDAC, que se había utilizado ese dinero. ¿Y cómo se hace cuando a una institución le sobra dinero para que se pase a otra? Edifícame. No, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto son los que hacen eso, ordenan eso, hasta donde yo tengo entendido. Y entonces, una pregunta de un amigo televidente. ¿Cómo es que a las instituciones les sobran dinero y hay que hacer una reforma fiscal porque no hay dinero? Bueno, hay instituciones que no gastan realmente lo que tienen asignado, ¿verdad? Por ejemplo, tú te preguntas, ¿a educación le sobra dinero? ¿Le sobraron 5,000 o 4,000 millones? No, el año pasado le sobraron 21 mil millones de pesos. Ay, Virgen de la Altagracia, como dicen en San Juan. ¿Y cómo te sobra tanto dinero? Así mismo, porque no ejecutan. Entonces, ¿qué se hace con ese dinero? Es un asunto. Pero eso es mucho dinero, Geraldino. Revisa esa cifra, a ver. ¿Cuánto le sobraron? ¿Tú sabes cuál es el presupuesto de educación? 297 mil millones de pesos para este año 2024. Por eso es que todo el que ponen ahí sale presidenciable. No, por eso es que quieren fundir el Ministerio de Educación Superior con el MINER, porque las universidades quieren tocar parte de la tajada del 4%.
¿Qué te parece la gestión de este ministro, que por cierto representa el sector de las universidades? ¿Cuál? El ministro actual. Pero de educación superior. No, bueno, no, el de educación. Ah, el de educación. ¿Qué te parece la gestión de él? ¿Por qué es que le sobra tanto dinero? Yo nada más recuerdo una gestión tan mala. ¿Cuál? La de Porrelo Reynoso en el gobierno de Antonio Guzmán. O de Jorge Blanco, no me acuerdo, de uno de esos dos. Sí. Tuve yo, no Pedro sé, yo Porrelo no estaba Reynoso. nacida cuando eso. Wow, así tú lo comparas, Geraldino, yendo para atrás. Así mismo. ¿Qué pasó con Fulcar, según tu lectura? Mira, honestamente no te puedo decir, no te puedo hablar, porque en realidad yo no he visto ningún expediente en contra de él, ni nada que se parezca. He oído hablar que lo destituyeron y pusieron a este, pero sobre su gestión, sobre lo que desembolsó no te puedo decir. Lo que no tú dices hablar. que esta es la peor de esa. La que yo recuerdo, de todas las que yo recuerde. De todas. Cuando... Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que es posible que nosotros tengamos que estar pagándole a colegio privado para que nos reciban niños en la escuela? Con un presupuesto de casi 300 mil millones de pesos. ¿Por qué no se han construido escuelas? Falta de gestión. O sea, en estos 4 años ni una se hizo. 157 y encontraron 800 a medio talle. Con un 60, 70 y 80%. Y ahí se paró la política de construir más. Construyen 157. Sí, pero eso es, en 4 años, eso es bueno, pírrico. Ellos hayan que fue bien. Quiero entrar con Geraldino González a su parte profesional. Cuando tú estás en este ejercicio, de hecho, te has hecho viral en distintas entrevistas porque has acorralado a algunos invitados, a algunos funcionarios, preguntándole cosas que a veces son irritantes y tú lo oyes a ellos con un discurso y tú estás viviendo otra cosa. ¿Cómo te has sentido a nivel personal haciendo este ejercicio del periodismo, siendo crítico y diciendo cosas frontales? Mira, no es que yo sea... que yo haga preguntas irritables, no. Como en el derecho, en pleno ejercicio del derecho, la persona tiene derecho a responder o no responder. Yo te hago una pregunta que tú dices, yo no voy a opinar de eso, no creo que sea prudente o qué sé yo, le busco una salida, pero no hay pregunta mal hecha. Lo que hay es que usted se sienta molesto por una cosa. Y ¿qué te digo? Cuando yo voy a una entrevista, yo tengo documento en la mano. O sea, si tú me vas a entrevistar a mí, tú debes tener una idea de quién soy yo, de qué hago. Ay, sí, tú tenías unos documentos, era de algo puntual. ¿A quién era que tú estabas entrevistando? Exactamente, fueron varios, fueron varios. Pero entonces tú le decías, pero aquí en este informe que usted hizo. Porque yo acostumbro siempre, cuando voy a hacer entrevistas, como dicen, ducharme de lo que tengo que tratar con esa persona. Lo hago en cualquier programa que yo participe. ¿Cuál ha sido el momento más incómodo, así como, ¿se te ha parado un invitado? No, nunca. A Pedro Jiménez fue que se le paró un ministro. Creo que fue Franklin Almeida. Franklin Almeida. Y se le fue, le dejó la entrevista. Ramón Alburquerque se le paró a Adolfo Salomón también. Sí. Tú no has llegado ahí. No, porque es que yo, si hago una pregunta, lo hago con el dato en la mano. Con el dato en la mano. Por ejemplo, hubo un caso de un ministro que me decía que, por ejemplo, el PNUD y la UNICEF y la Organización Educativa Iberoamericana no tenían contrato con educación. Y yo le pregunté, pero ¿eso es incorrecto que esas instituciones tengan contrato con educación? Y él decía que no. Digo, mírenlo aquí, los documentos, aquí los contratos. Ya, simplemente. En vivo. Sí, ¿Y claro. qué dijo ahí el hombre? No, que eso había sido en otra gestión. O si no, dice, no recuerdo. No recuerdo haberlo dicho. ¿Se te ve más ácido ahora en el gobierno del PRM porque tú eras amigo de los gobiernos del PLD? Hay gente que dice que ahora tú estás haciendo un periodismo de oposición, por ejemplo, en redes sociales. ¿O se nota más ahora esa posición inquisitiva? El periodista nunca debe hacer periodismo ni de oposición ni a favor del gobierno.
debe tratar de ser objetivo o imparcial, lo que nunca se logra. Ahora, yo te puedo decir, mis 2 programas de fin de semana nunca bajaron de rating en las gestiones pasadas. Se mantienen en los mismos ratings que tienen ahora. Lo que indica que mis programas en ningún momento han variado su política. O sea, ¿no fuiste complaciente en los del PLD? No, porque los ratings siempre se han mantenido iguales, altos, muy altos, los fines de semana. Y lo digo porque las encuestas no las hace el grupo donde yo estoy. La encuesta la hace una empresa de monitoreo que es para todos los canales, no para allá. Hay un grupo que acusaba a ti, a un grupo de comunicadores como bocinas del PLD, un grupo de los que estaban bien antes. Pero entonces esa gente ahora, muchos de ellos que eran periodistas independientes, o sea, habían como 2 grupos, ¿verdad? La Liga de la Justicia, la cuadra de Jack Veneno y lo de Relámpago. Algunos de ustedes que estaban en posiciones importantes lo tenían quizá como los periodistas que estaban con el gobierno, pero mucha de esa gente crítica hoy goza de nombramientos espectaculares, esa gente que eran objetivos y que no eran bocinas, le decían las bocinas, y hay muchos videos por ahí en las redes sociales. ¿Cómo te sientes con esto que ahora mucha gente ven? De hecho, mucha gente de esa que ya no está en los medios porque está en un puesto, lo que sea. No sé si tú, porque a veces uno ve la cosa de fuera y el de adentro no lo ve así. ¿Te diste cuenta de eso? Honestamente, con respecto a eso, Colombia, yo siempre he sido muy cuidadoso con eso. Yo respeto la posición de cada quien, desde el gobierno, desde la oposición, y especialmente si es periodista. Por mí puede tener el cargo que tenga, puede decir lo que quiera a favor del gobierno. Si es un colega, si es un periodista, yo lo respeto en todos los órdenes, ni lo cuestiono ni nada. Y tengo amigos en esa área y ni siquiera personalmente lo cuestiono ni nada. Pero tú sabes que hay un grupo de los líderes de opinión que siempre han estado en posiciones y en canales importantes que eran sindicados como bocina. ¿Te diste cuenta de eso? Yo nunca tampoco he podido acuñar esa palabra para nadie. ¿Nunca te sentiste bocina ni siquiera tampoco? En mi Twitter lo hago, no menciono esa palabra realmente. Porque yo creo que una bocina es un altoparlante y yo creo que si usted tiene su creencia, yo se la respeto. Decía alguien, se le atribuye al Salvador Dalí, el famoso pintor español, que pintó Guernica cuando los bombardeos de la Guerra Civil Española, decir, me importa mucho que no hablen de mí, porque para mí es importante que hablen de mí. Ahora, lo que más me importa es que no hablen mal de mí, porque si no hablan mal de mí es porque no he hecho nada bueno. En respuesta a los francotiradores del éxito, como dice Jackie. Exactamente. Yo hago mis cosas. Es más, te soy honesta. Yo pongo los Twitter y yo nunca he respondido uno. Yo lo suelto. Si usted quiere opinar, opine. ¿Tú no lees los comentarios? No, yo no leo comentarios. Tú dices lo que vas a decir y ya. ¿Y para qué me voy a meter en eso? No tengo tiempo para eso. ¿Tú te has sentido perseguido, presionado en este gobierno por tus posiciones? No, yo no me he sentido presionado ni perseguido, pero sí debo decirte que creo que en el gobierno, lamentablemente, quizá por error o por impericia, este ha sido uno de los gobiernos en que mayores proyectos de ley se han sometido al Congreso Nacional, que de una u otra forma han tenido que ver con la ley de expresión y difusión del pensamiento para controlarla. Y el último fue la ley del DNI, que tú la conoces. O sea, ha habido varios proyectos relacionados con eso. Pero tú personalmente no. No, yo no puedo acusar a nadie de persecución, ni mucho menos. Por ejemplo, el señor Gómez no te llama de que, Gerald, bájale un chin, que te está poniendo muy ácido. Tú sabes que aquí yo tengo 3 canales, hay que poner anuncios, Gerald. El señor Gómez me deja hacer todos mis reportajes sin problema.
sin problema. Él me conoce desde hace, ¿sabes cuántos años tengo yo allá? Digo, ¿Cuántos años tiene 35 años, ya. ¿Cómo entraste a Telemicro? ¿Que no era Telemicro en ese tiempo o era Circuito Independencia? Ajá. Yo entré trabajando en el Listín Diario. O sea, yo era periodista senior en el Listín Diario, en el momento en que estaba. Yo era de los principales, de hecho estaba asignado a la fuente del Palacio Nacional durante todos los años que estuve ahí, independientemente de los trabajos que yo hacía sobre medio ambiente, eso era parte. Y yo comencé a trabajar en el canal estando en el Listín Diario. Después, finalmente, cuando salí del Listín, me quedé finalmente en el canal. ¿Cómo conoces a Gómez Díaz y cómo se da? Me imagino que cualquiera quiere tener una estrella joven que está en el Listín Diario, en el momento, como tú dices, prime del Listín. ¿Cómo se da la oferta? ¿Cómo se conocen? El señor Gómez acostumbraba a ir mucho a los viajes que hacía el presidente Balaguer a inauguraciones a distintas partes del país. Y yo cubría inauguraciones y cosas de esas en el interior del país y nos conocimos en ese medio. Pero independientemente de eso, yo debo decirte que yo también había recibido oferta estando en el Listín Diario del Grupo Corripio, directamente de don Pepín. Y yo le dije sencillamente, fueron dos, uno estando Cuchito Álvarez de director y después estando Bienvenido Álvarez Vega. Y en la primera yo les respondí que me sentía bastante cómodo en el Listín. Y en la segunda le dije que me iba a quedar con el señor Gómez Díaz. Y entonces don Pepín te llama para ir a los periódicos de él o a los canales de él. No sé, me llamó primero para ofertarme en el periódico. Después la segunda no llegamos a discutirla profundamente porque ya yo me decidí irme al grupo Telemicro. Entonces, ¿qué te ofreció Gómez Díaz para despreciar a don Pepín, que no, ni lo oíste? No, yo no lo desprecio. Ni lo oíste, ni lo oíste. Al contrario, me ha dado un trato distinguido siempre. Cuantas veces yo he tenido que comunicarme con él, lo he hecho sin ningún problema, me ha recibido, no, absolutamente. Creo que es uno de los empresarios que realmente, ojalá todos pudieran responder la llamada. Ojalá sea eterno, así es. Pero entre la oferta de Pepín, sólido, pero a un Gómez Díaz que estaba empezando, ¿verdad? Sí, pero ya yo tenía cierta estabilidad ahí. Incluso el primer programa de televisión de panel que sale ahí fue el primer, fui yo que lo hice. ¿Cómo se llamaba? Mundo Circuito Independencia Mundo era. Ecológico. Pero se llamaba Circuito Independencia. Sí. Entonces, Mundo Ecológico, que de ahí yo creo que viene el VHS que yo te comenté, ¿verdad? Sí, que yo debo tenerlo por ahí, de Mundo Ecológico, ¿viste? Sí, es cierto, es cierto. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué te ofreció Gómez Díaz para irte con él? No, me sentí estabilidad, confianza y dije, bueno, ya yo estoy aquí trabajando, de hecho, pues me quedo aquí. Sencillamente. Y me quedé. Y todavía estoy ahí. O sea, lo que me refiero es tú seguías en el Listín concomitante y te daba estabilidad. Exactamente, simultáneamente estaban los dos. Entonces, ¿cómo eran? Eso era en la 27, ¿verdad? Sí. Casi con San Martín. Sí. El primer programa de panel, había una cámara, un micrófono, ¿cómo era? Mundo Ecológico se llamaba. ¿Cómo era el equipamiento? Habían dos cámaras y salía normalmente salía. Y eso es parte de la historia, semanal. Semanal. Sí. Entonces, ustedes se encontraban en las inauguraciones de Balaguer. Exactamente. Y ahí empezó. Establecía una relación de amistad. Vamos a ver la evolución de Geraldino González en Grupo de Medios Telemicro. Después de Mundo Ecológico, ¿qué viene? No sé si tú armabas parte del noticiero. Yo entré, de hecho, como lo que soy, subdirector de prensa. Así fue que yo entré. Y productor. Directamente. Directamente. Y concomitantemente tenía tu programa de medio ambiente. Exactamente. ¿Cuándo entra tu etapa como opinador político? ¿Cómo empieza? ¿En qué programa fue? Ese programa lo iniciamos en proceso. Ahí en la etapa de... siempre ha sido el líder del fin de semana, ¿eh? Fue en proceso. Ahí lo comenzamos Héctor Amparo, Dani Alcántara y yo. ¿Y en la parte del matinal cuándo empiezas?
Bueno, no recuerdo, pero hace mucho, bastante. Hace mucho, bastante. ¿Y cuántos años en la televisión matutina, primero en Matinal 5, después tú has estado en programas en el 15 Tengo también? la revista Tele 15, lo hago todos los días. Pero tuviste un tiempo en el Sí, 5, en Matinal 5. Sí, pero al mismo tiempo tenía mi programa, revista Tele 15 también. Porque Y lo empieza sigo ahí. ese a las 8. A las 8, exactamente, sí, de 8 a 9. ¿Y a qué hora tú te levantas? No, si tú supieras que tengo 2 personas ahí que trabajan muy bien conmigo y a veces, como todo el mundo, un día deja de ir, van los otros y así, eso se da en todos los canales. Sí, en los matutinos. En los Yo los matutinos, viernes me cojo los viernes para mí. Exacto, sí, cada quien se coge su día. En los programas del fin de semana, que empieza primero Objetivo 5, ¿verdad? Los sábados. Y también lo último. Lo último. ¿Cuál de los dos es primero? Objetivo 5, sábado de 11 a 12 de la noche. Lo último de 6 a 7 de la noche. ¿Cuántos años tienes con Objetivo 5? 15, más de 15. En estos 15 años, ¿tú lo haces en vivo? No, ese lo grabo 1 hora antes. En estos 15 años. Lo último sí lo hago en vivo. ¿Y cuántos años tiene lo último? Tiene que tener casi la misma edad también. Entonces, en estos 15 años tú has vivido de todo, fines de semana. ¿Qué te ha tocado así como alguna experiencia que nos quiera contar, que te ha tocado en vivo contar algún evento, no sé si de política, si de huracanes? A mí me tocó contar lo del terremoto de Haití en el 2010, de urgencia. No había nadie, me costó salir rápidamente. Porque tú eres de los periodistas que te estás en planta como su director de prensa, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando se arma el juidero ahí... Sí, hay que salir uno, sale uno. Pero ya, por suerte, hay mucha gente que lo puede hacer. ¿Cómo fue ese tiempo, ese día? ¿Se hablaba de una amenaza de tsunami? ¿Cómo se prepara un periodista para hacer un boletín así? Se hablaba del drama que estaba pasando en ese momento, porque fue un terremoto que se sintió aquí. Entonces comenzaron los cables, las agencias de prensa a transmitir información y ya tú sabes, en un momento así, cualquier canal a nivel nacional tiene la necesidad de llevar información a la gente. Geraldino, y hay que tener una psicología de saber lo que tú vas a decir sin alarmar a la población. Sin alarmar a la población, eso es verdad. Lamentablemente hay gente que no entiende eso, ¿eh? Hay gente que no entiende. En el periodismo hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando tú haces afirmaciones. Hay mecanismos para tú no necesariamente, si tú no tienes una noticia comprobada, decirla sin necesidad de hacer una afirmación. ¿A ti nunca te han demandado? Todavía no. Porque tienes el cuidado, ¿verdad? Que hay que mucha gente se mete en problemas. Mira, Geraldino, yo he hecho muchas entrevistas aquí de gente que trabaja o ha trabajado en grupos de medios Telemicro. Hicimos los humoristas, hicimos productores, presentadores. Se habla de un ambiente un poco ácido, de que suben a La Sexta a contarle al señor Gómez, ¿cómo es desde la parte tuya? ¿Cómo lo vives tú? De cosas de una empresa tan admirada, que la gente ve su fiesta de Navidad, que una fiesta privada de empleados, pero la gente... Pero es de todo el mundo. Es de todo el mundo. De mitos y realidades, ¿cómo lo has vivido tú? Yo creo que indiscutiblemente el señor Gómez Díaz tuvo una visión extraordinaria. Yo digo que él democratizó la televisión. La democratizó porque la televisión aquí era un círculo de un grupito. De popis. Exactamente. Cuando salió el grupo Telemicro, se democratizó. Gente que nunca en su vida soñaba con llegar a la televisión llegó. Los mejores humoristas, presentadores, periodistas, de todo. Él la democratizó. Y eso, quiera usted o no quiera, hay que reconocérselo a él. Es la verdad. Y además, siempre ha tenido su inversión, una tecnología de punta. Siempre lo ha hecho. Entonces, ¿qué te digo? Además de que es una persona de fácil accesibilidad a cualquiera. Por eso es que le cuentan mucho, porque si él recibe a todo el mundo. Bueno, pero es que no, yo creo que el empresario debe tener contacto con sus empleados, no solamente con los de arriba, porque los de arriba te cuentan lo que ellos creen, pero si el de abajo llega, también te puede contar.
Y así, si tú quieres compartirlo, ¿cuál es como el chisme más fuerte tuyo que le han llevado? Que tú has tenido que desmontárselo. Mire, señor Gómez, eso no es verdad, no fui yo. Yo creo que de mí nadie puede contar chisme, porque yo no doy razones para eso. No, hay gente que no damos razones, se inventan la cosa, te lo estaba diciendo fuera de cámara, ¿eh? Y así de fuera, de que un empresario que lo llame, o un político, mira, o mire, señor Gómez, yo quiero que usted... ¿No te ha pasado? ¿O él no le hace caso a eso? Yo pienso que él no le hace mucho caso a eso. Yo creo que él cree en su personal que tiene, en la capacidad que tiene su personal, que cree mucho. Y eso vale mucho, que crea en ti. Y especialmente porque también creo mucho en la lealtad. O sea, él es una persona que le ha dado a una oportunidad de desarrollarse, de expandirse, de crear nuevos talentos, de crear nuevas personas. Si él ve a una persona que tiene talento, lo llama y le dice, oye, mira, ¿te parece bien esto? ¿Te consulta alguna cosa? Sí. ¿Cómo es la relación de ustedes? ¿Cada cuánto se ven? Bueno, casi todos los días. Casi todos los días, o si no, por llamada telefónica. Eso es más que un matrimonio, 35 años juntos, ¿eh? Bueno, yo... 35 años, eso es, te tienen que dar tu, yo creo que como diría un amigo mío, a mí hay que darme la mitad de esta empresa. No, pero yo me siento con una vida realizada con eso, con mi ejercicio periodístico realmente. Yo digo que llegará un momento en que ya uno tendrá que retirarse, pero mientras tanto, mientras uno puede ejercer, ¿qué va a hacer? Dice El periodista nunca deja de ser periodista. Dice mami que mientras usted es consumidor tiene que ser productor. Tú has estado en la Fuente del Palacio muchos años, has Sí. tratado muchos presidentes. Sí. Me gustaría desde la perspectiva, antes de que entremos a tus libros, que ya casi nos vamos, pero no puedes aprovechar esta oportunidad. Cubriste Palacio en los tiempos de Balaguer, desde Balaguer para acá. ¿Cómo era el ambiente del Palacio y qué tan accesible era Balaguer para irte llevando a otros presidentes que aunque no estabas en la Mucho más fuente, distendido que todos los otros presidentes. Mucho más fácil de te cubrir. veía en el pasillo y te decía Donde Arandino. quiera, usted podía pasar por cualquier pasillo, entrar a cualquier despacho, decirle a uno de los guardias que estaba, quiero ver a fulano. O sea, en los gobiernos de Balaguer eso era así. Que nadie me cuente porque yo lo vi y lo viví. Y ustedes tenían un tiempo con él, ahora Luis tiene la semanal. ¿Cómo Balaguer hablaba con la prensa? 2 veces a la semana, jueves y sábado. ¿Dónde? Cada vez que iba a una inauguración, daba la oportunidad de que le hicieran entrevistas y que le preguntaran lo que le diera la gana. Pero en No el era Palacio, pregunta preparada, lo que tú quisieras. ¿qué tú quieres decir con eso? ¿Que las de la semanal son preparadas? No sé, porque yo nunca he ido. No, yo fui, a mí nadie me preparó, yo pregunté lo que quise. No sé los otros. ¿Y en el Palacio qué dinámica había? Como de la prensa con él. El grupo de periodistas que andábamos, nos reuníamos, decíamos que queríamos hablar con el presidente, nos acercábamos al director de prensa, él se lo consultaba y él lo autorizaba, pero nunca se nos puso, no le pregunte de tal cosa o no le toquen tal tema, nunca, absolutamente nunca. Fuiste, Geraldino, a varios viajes con él. Muchísimos. ¿Y la dieta cómo era? para esos viajes? Muchísimos. La dieta la daba, era el medio. No, el Palacio no daba nada. No, ni un centavo. Ay, mi madre. Ah, bueno, a algunos les proporcionaba el transporte, había una van para transportarlo, pero la mayoría Pero iban digo yo, fuera del país. fuera ¿Cuándo iban no, fuera? tampoco. Oh. Balaguer nunca dio dieta, nunca. Oh. No, ni otros gobiernos dieron dieta. Dan dieta ahora. Yo he tenido testimonio de gente aquí que le han dado dieta. Ah, yo no sé realmente. Pero del pasado, muy pasado, ¿eh? Yo sé que en esos tiempos no se le daba, a ningún periodista se le daba dieta, a ninguno. No, eso no es verdad. Nadie sabe si te volaron. Entonces, en el caso de cuando Leonel estabas ya en la televisión, en el estudio, o tuviste roce con él en el 1 del 96 a nivel de Palacio. No, yo llegué a cubrir Palacio y llegué a cubrir viajes de él al exterior también y tampoco se daba dinero. ¿Y cómo era Leonel en el trato con la prensa? Muy accesible también. Y hablaba así con la prensa una vez a la semana, como Balaguer. Especialmente en el exterior. Por ejemplo, yo llegué a entrevistarlo en el exterior en sus viajes. Igual que el anterior presidente también en esos viajes.
siempre se dan facilidades para ese tipo de entrevistas. Entre Balaguer, Leonel y Danilo, ¿cuál era más accesible a la prensa en general? No necesariamente contigo ya, Geraldino, una persona de primer nivel, que está en una posición de gerencia. El más accesible era Balaguer. Wow. ¿Y entre Leonel y Danilo? El Leonel. Danilo no le gustaba mucho hablar con la prensa. Y de Hipólito, que hice el salto de Hipólito del 2000 al 2004, ¿cómo era? ¿Tú estabas ya en el canal o fuiste a algunos viajes? ¿Cómo era? Yo fui a algunos viajes con él y lo llegué a entrevistar en algunos viajes. ¿Y fuiste al Palacio? ¿Cómo era Hipólito en el Palacio? Bueno, en el Palacio no te puedo decir porque ya no cubría Palacio, pero sí en viajes al exterior con él, sí. Sí. Y lo llegué a entrevistar en el exterior. ¿Y qué tal? Hablando de accesible, que no te lo pregunté cuando puse a Leonel y a Danilo. Indiscutiblemente, el expresidente Hipólito Mejía es una persona muy, como decimos, muy dicharachera. Y la verdad que vale la pena tú hablar con él. Vale la pena. Sí. Puede ser periodismo, puede ser cualquier otra cosa, pero él muy... ¿Recuerdas qué país se fuiste con Hipólito? Creo que él hizo un viaje a Israel. Yo recuerdo así rápidamente, estuve en Bahamas, en Nassau, estuve en Colorado, Estados Unidos, un congreso que había de industriales, que yo recuerde así rápidamente con Hipólito. Y con Luis no te voy a preguntar porque Luis Abinader tiene la semana los lunes, pero tú no has ido. No, yo no he sido, pero además yo estoy muy concentrado más en las noticias y en los programas míos que en otras cosas en el canal, sí. Fundamentalmente. ¿Y lo has entrevistado en su tiempo de candidato? Sí, claro, sí, lo he entrevistado. ¿Qué diferencia tú ves en el candidato y el presidente? ¿Qué diferencia? Bueno, yo diría que lo bueno es que los que son candidatos lleguen al presidente para que vean la diferencia que hay entre ser candidato y luego ser presidente. Una cosa con guitarra y otra con violín. Alguien que la gente le ha pasado una factura de oposición y gobierno muy ácida a Faride. No sé si se han cogido con ella o si ella no ha tenido suerte, porque mira lo que pasó el fin de semana pasado, el sábado, con lo de la nueva orden. Tuvo que poner 2 tweets urgentes. Uno echándole la cuava a la alcaldía, y cuando la alcaldía respondió, publicó otro diciendo que no, que era el Ministerio de Defensa. ¿Qué pasa con Faride? A esa se le aplica lo que tú dices, una cosa estando fuera y otra... Exactamente, eso es. Pero es más con ella. Le sacan los tweets por día. Y tal día dijo esto del 2012, y tal día dijo esto. Yo lo que pienso es que mucha gente desconoce en este país lo que es el Estado. El Estado. Creen que un gobierno es un gobierno, pero el Estado es otra cosa. El gobierno no es el Estado. El Estado es la conformación de todas las estructuras. El gobierno son las instituciones que están ahí. Los que la dirigen. O sea, y las que la dirigen. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Especialmente, a veces no entienden ni siquiera lo que es la separación de los poderes. No conocen que desde Jacques Rousseau y Jean-Jacques de Secondat, el famoso barón de Montesquieu, plantearon la división del Estado. Era precisamente para que hubiera equilibrio entre las partes, entre el judicial, el municipal, el ejecutivo. Pero mucha gente cree a veces que todo es lo mismo, y no. ¿Qué te pareció esa frase del presidente en la semanal, que a los congresistas que disientan de la línea del partido, so pena? Bueno, a mí me pareció eso algo que tuvo que ver con unas instrucciones que él dio ordenando la apertura del caso de Paula Santana. Yo pienso que quien tiene que ordenar eso es la Procuraduría General de la República. No, pero él no ordenó la apertura del caso de Paula Santana. Claro. No, él pudo haberse, ¿cómo va a ser? Dijo se así. Le atribuye haber dicho. Se le zafó. Bueno, pero me pareció algo parecido. Quiero agradecer a Geraldino González, que yo que soy amante de los libros, tengo una biblioteca que me siento orgullosa, por la gracia de Dios de tenerla, toda la colección, y quiero presentar este libro
RDRD, convenios internacionales y de medio ambiente, a propósito de todo el esfuerzo que ha hecho Geraldino en temas de medio ambiente, que ahora que se habla de cambio climático y que lo vivimos todos los días que caen 2 gotas de agua en el distrito, por ejemplo, una gente que hace 20, 30 años tiene esta voz, ahora se atesora. Este que tengo, que tiene una memoria, se llama Riquezas Dominicanas, Islas, Cayos e Islotes de la República Dominicana. ¿Qué tengo en esta memoria? Ahí están todas las islas, islotes y cayos que tiene la República Dominicana. Te voy a dar un dato que hay ahí, que la mayoría de los dominicanos no lo sabe. Para todo el que le dan historia aquí en la escuela pública y en los colegios, Sí. la República Dominicana tiene 48,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Sí. Ok, tú sabes que nosotros tenemos más territorio marítimo que terrestre. Que es otra cosa, pero... Nosotros tenemos 49,000 kilómetros marítimos. ¿De agua o de islotes e islas? No, de agua, incluyendo los islotes y las islas. Que ahí está la Saona, Catalina. Sí, están todos ahí. Con su descripción, incluso con su florura, con su fauna, con toda la flora y todo. Pero nosotros tenemos en total, este país, el territorio de la República Dominicana, tiene 97,000 kilómetros cuadrados. ¿Se podría hablar de un archipiélago como República Dominicana? No, de hecho, somos un estado archipielágico. Sí. Sí. Se presentó... Hay una ley, ahí hay una ley, la ley está ahí. Está aquí, señores, está ahí. es hora de Ahí que está. estudiemos. Somos ¿cómo es? Estado Un archipielágico. estado Archipielágico. archipielágico. Sí. Primera vez que oigo esa Sí. palabra. Ensayo a la deforestación en la República Dominicana, niñez Eso fue desvalida. de los primeros que yo escribí. Entonces, yo tengo, señores, la colección, cuentos cortos. Eso es un libro de cuentos entrando en ese género literario. ¿Cuándo publicaste este? Ese tiene ya mucho tiempo también. Pero a mí particularmente quizá uno de los que más me gustó. Infierno en el Paraíso, que es la colección. Es una colección de artículos y reportajes. Y con va de- fotos históricas. ¿Y va desde medio ambiente? Ahí hay muchas fotos históricas que tú te asombrarás. ¿Va desde medio ambiente o va...? Tiene diversos temas, abarca diversos temas. Bueno, aquí precisamente estoy viendo fotos históricas. Gracias, Geraldino. Aquí tenemos la foresta y También deforestación fue de los primeros que yo en la escribí. República Dominicana, Sí. un compromiso, lagunas, humedales y lagos de la República Dominicana, muy completo. Pienso que es un documento Tú importante. sabes que la mayoría de la gente desconoce la gran cantidad de lagunas y humedales que nosotros tenemos. Sin embargo, las lagunas y humedales es lo que se llaman pequeños microclimas. Microclima es que tú, por ejemplo, aquí estamos en esta parte aquí. Y un microclima es un área donde en una determinada cantidad de metros alrededor la temperatura baja porque existe esa laguna o porque existe esa humedad. O los porque bosques un también. pantano, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Excelente. Ríos, arroyos de la República Dominicana. ¿Quiénes los han matado? Ahí te metiste en rojo. Ahí están todos. Ahí te metiste en rojo. Busca atrás la lista por ¿Eh? provincia. Ahí te metiste en rojo porque... Busca la lista por provincia. Y no fui yo que la cogí, sino que me la dio una institución oficial. Ay, 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 ay. Una por provincia. Ay, 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 ay. En Santo Domingo, helado Bon. Ahí están todos Ay, los que lo hacían. Colgate Palmolive, listado de empresas que contaminan los ríos de República Dominicana. Fersan, señores, random, lo estoy leyendo. Cartonera Hernández. Destilería Siboney, muy responsable. Ahí te metiste en rojo. Haití SOS ambiental y social. Ese libro lo hice yo después que fui a Haití. Es verdad que se ve eso todo tiene un seco. premio, eso tiene un premio de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bueno, te lo creo porque uno a veces es como un mito. No, que de este lado que tú lo ves, y es verdad que se ve así, que de este lado está seco y de este lado está verde. Sí, sí. Visual, Sí. literal. Sí. Y tu más reciente obra, Informes Fatales. Es Esa una es una novela. novela. ¿De qué se trata este? Informes Fatales es una novela que trata sobre lo que algunos consideran como un asesinato que se disfrazó de accidente de tránsito de un especialista alemán que había sido contratado por Balaguer para que le hiciera informes sobre la corteza terrestre en República Dominicana
pero las grandes empresas, incluidos sectores militares, policiales, del gobierno, empresarios, se confabularon todo porque los informes que hacía ese señor eran muy comprometedores y ellos veían en peligro su negocio. Y entonces tuvo un accidente. Un accidente. Y es una novela basada en hechos reales. Exactamente. Geraldino, gracias por compartir este tiempo, gracias por traerme la colección, te deseo mucha suerte, mucho éxito, mucha vida y mucha salud. Muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad de estar por acá y de verdad debo decirte que realmente te felicito por lo que has hecho. Muchas gracias, Geraldino. ¿Dónde encontramos esta novela? Ahí mismo en Centro Cuesta está en la Trinitaria y hay otras librerías. La mayoría de las librerías aquí la tienen. Probablemente esté en la Feria del Libro, si me dejan ahí ponerla. Si nos dejan. ¿Te gusta más escribir o la televisión? Mis dos grandes cosas son esas. Pero sobre todo la lectura. Colombia, es lamentable, pero este país está muy mal en lectura. Aquí nadie lee. Nadie. Incluso, déjame decirte, en el sector de nosotros, que debía ser un sector ilustrado, aquí son muy poco las personas que podrían decir que tienen una cultura general que le permite entrevistar un sociólogo, un artista visual, un cantante, un filólogo, un historiador. O sea, aquí lo que hacemos es entrevistar políticos y funcionarios. Pero si nos vamos a esa parte, son muy pocos los que pueden hacerlo porque la cultura general está por el suelo. Así es triste y sobre todo que se está premiando justo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero nada, aquí hacemos contenido de alto valor, esperamos que ustedes puedan aquilatar esta conversación con Geraldino González, que nos ha acompañado a muchos, como diría una amiga mía, desde la niñez, que te está... Yo te veía de que era chiquita, gracias Geraldino. Claro, porque si él tiene 35 años nada más en Telemicro, Vea, yo no paso de 35, pues yo lo vi desde chiquita. Ay, así terminamos. Gracias.